quinto bar celestial en este viaje que me toca transitar en este ahora sagrado por Huelva, España, encontrándome en un pacto desde lo sutil para darnos un cálido abrazo y para empezar a descubrir que tenemos alas internas para volar y navegar nuevas realidades. Sí, mis amigos, nuevas realidades. Están pasando cosas en el planeta. Nosotros creemos que tenemos que verlas afuera, naves espaciales, hermandades extraterrestres, pero no, las tenemos que ver dentro nuestro, las tenemos que encontrar dentro nuestro, las tenemos que primero recordar, luego sentir y luego van a ver que viene la experiencia, la experimentación de estos estados. El mundo nuevo, el tiempo nuevo está dentro nuestro. Ser fiel a lo que sentimos, a lo que vamos develando, lo que vamos descubriendo, a aquellas cosas que le resuenan, no solamente de mi persona, sino de muchas personas que ya están hablando de un nuevo tiempo planetario, de un nuevo momento multidimensional, de una nueva conciencia de unicidad, de perfectibilidad. Si les resuena, es porque dentro de ustedes hayamos hablado un poquitito en los distintos encuentros de Bar Celestial o en las charlas que hago en el teatro, de que estamos en un tiempo donde cada uno de nosotros tenemos escrito ya esa parte que va a traer el gran salto planetario, el gran salto cuántico, la edad dorada de Saint Germain. Tuvo muchos nombres, pero la edad del Acuario, había hasta una obra, Heard, me acuerdo hace muchos años, que me tocó vivirla transitando mi adolescencia, que hablaba de estos tiempos que iban a venir. Va la luna a la séptima casa y Júpiter con Marte está. Es el comienzo de la era de Acuario. Y ya la estoy transitando. Y quiero recordarles, porque estamos medio todavía amnésicos, borrachos de tanto mirar afuera, pero ya empezando a despertar en ese indagar adentro nuestro, sentires, necesidades, ganas de cambio, ganas de decirlo cantando, ganas de decirlo como yo, itinerando, ganas de decirlo en un cuadro, ganas de decirlo en poesía, ganas de decirlo juntándonos solo para celebrar y ver en qué nos podemos ayudar. Todo eso es la nueva oración de estos tiempos. Se reza a solas o compartida, se llama celebrar, se llama hacer algo en común, algo que dé vida, algo que dé servicio, algo que dé alegría, oración del nuevo paradigma. Pero de esto no les venía a invitar hoy, simplemente voy preparando el territorio. Hoy les voy a compartir no solamente mi propia experiencia de 34 años de terapeuta, saliendo de una universidad con el conocimiento de cómo era vista la mente a través de Freud, a través de muchos psicólogos que formaron escuelas psicológicas a través de la historia de la humanidad, desde el siglo pasado, desde el siglo pasado, que todos los que estamos acá somos del siglo pasado ya. Creo, no hay ningún joven, todo del siglo pasado. Comienzo del siglo pasado, una persona investigó la mente, la psiquis, no estaba investigada antes, sí esotéricamente, pero eran secretos, sociedades ocultas. Estudié las distintas escuelas, fue mi viaje sagrado, mi diseño, ejercí como terapeuta, musicoterapeuta y
como psicólogo, pero entré no en la psicología psicoanalítica, ni en la gestáltica, ni en la lacaniana, que me enseñaban la escuela, la universidad, sino que empecé a entrar en una psicología que se llamaba transpersonal, donde veía la posibilidad de vidas pasadas, de archivos acásicos, loca para la psicología ortodoxa, pero hoy parece que hizo muchas curas y ya empezándose como a aceptar. Gemoterapia, terapias, esencias florales, yo me metí en todo ese mundo, donde también aparecía la psicología de una carta natal trascendental, transpersonal, que se trasciende la personalidad, lo que vamos a hablar como ego, la personalidad. Nosotros estamos entrando en un territorio que Jung llamó la individualidad, que significa no divididos, no en compartimentos estancos, sino en la unicidad del ser, a ello que llamamos el que soy. No lo que me dijeron que tenía que ser o hacer, sino quien en esencia realmente soy. La psicología transpersonal buscó, cuando hace terapia con un psicólogo transpersonal, pero no, vos no sos tu historia, dice el psicólogo en primera sesión. ¿Quién soy en vos? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu naturaleza real? No porque esto te le dijeron que era malo, que era prohibido, pero ¿quién sos vos? Pero no, porque si yo te cuento me van a castigar, porque tenemos una memoria de lapidaciones que, mamá mía, y inquisición, que se nos metió adentro. Hicimos un personaje que se llama el yo, de eso se trata hoy, un personaje que lo vamos a tratar de entender, porque ese personaje representa la materia que ha de hacer bodas alquímicas con el espíritu. Porque uno de los grandes conceptos que trajo los nuevos tiempos es que la materia y el espíritu no estaban peleadas, nos lo dijeron. Estaban preparándose para hacer bodas alquímicas. De eso se trata el verdadero tantra. Y la naturaleza más cercana de esa boda es del yo, ego, al soy, espíritu. Cuando ambas logran la alquimia de esa boda alquímica, recién ahí puedo decir el yo soy con mayúscula, que tanto vienen hablando desde el año 1986, un poquito antes, en un grupo que la enseñanza de Saint Germain habló como misterios develados, hacia mi mágica presencia, que ya se hablaba del yo soy, el libro dorado de Saint Germain. Pero todo eso se estudiaba en los niveles esotéricos más profundos. Hubo un permiso donde ya había que empezar a develar, porque venía Acuario, los tiempos de alta libertad. Acuario, deja que entre el sol a lo que antes estaba oculto. Deja que entre el sol, decía la música, deja que entre el sol, que entre el sol. Y ustedes hoy vienen acá a iluminar esas partes que estaban vedadas, prohibidas. No era el tiempo. Algunos dicen que fue hecho a propósito. Formaba parte del diseño. Al que le tocó ser, al que no nos permitía ver eso, y bueno, lo hemos maltratado también estos que no quieren que sepamos la verdad. No, la verdad iba a salir en forma natural, no se preocupen. Cuando es la hora de que la semilla de brote, va a dar brote. No se preocupen, hay un diseño. Existe algo que se llama Dios, y todo viene en el momento adecuado, no cuando mi mente cree, quiere, en el cuándo, en el qué, en el cómo. ¿Y saben qué? Ahora es el tiempo. Les voy a contar lo que se hablaba en esas escuelas esotéricas, que lo sabían unos muy pocos. Esos pocos estaban al lado de los que gobernaban a los muchos, siempre. Eran magos,
eran escuelas esotéricas, pero siempre tenían un representante que se llamaba el rey, el feudal, los presidentes, los políticos de su momento, y hacían todo un juego de donde solo unos pocos eran los que la gran pirámide de Keops marca que el de arriba está el ojo que gobierna a los que están abajo, y ahora no hay abajo y arriba. Ahora parece que todo se unifica, conciencia y unidad. No hay arriba y abajo, no hay adentro y afuera. Conciencia de unidad, que es lo que traigo, con la respiración unificada, y todo se devela. Todo se sabe. Y todo va hacia un bien mayor. Vamos a llamarla, para ponerle nombre a las cosas y ponerle un poco nombres modernos, después les cuento los nombres antiguos, que hay una ingeniería del yo, y hoy se activó una ingeniería del soy. El yo inferior se le llamó yo inferior, de la mano de algo que se lo llamó el yo superior, y hoy se lo conoce en psicología transpersonal como el testigo, el que observa. En el taller de los domingos lo explico con mucho lujo de detalle. Va a permitir que quien soy haga la alquimia. El que empieza a recordar es esa parte en mí que vamos a llamar el testigo, el intermediario entre el yo y el soy, llamado yo superior, que invita al yo inferior a elevar su frecuencia, a dejar su naturaleza, escúchenme bien, animal, su naturaleza de hábitos. Porque esa es la naturaleza del yo, o de lo que se ha llamado en otras escuelas el ego. En arameo la palabra ego era diabolus. No era un ser que tenía cuerno y chivita. ¿Y sabe qué significaba en la traducción? Voces internas que confunden. Nada más. La naturaleza del yo es esa evolución que va teniendo lo que hoy, desde hace muchos siglos, se conoce como el humano, habiendo transitado el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, y este cuerpo templo de una perfectibilidad inimaginable, es el viaje desde la evolución mineral a una evolución humana para reconectarse con el espíritu en conciencia de quién soy. Y nos toca vivir en un tiempo lineal llamado 2015, esta época de 2000, porque a nivel de tiempos es un tiempo gregoriano muy cercano, que se empezó a hablar del 2015. El pueblo judío tiene otro número, hay distintos números de fechas, son todas relativas, porque el tiempo es un invento humano. Pero en la evolución, más allá de los inventos del tiempo, llegamos a la hora en que el espíritu, con toda su perfectibilidad mineral, vegetal y animal dentro de sí, porque así funciona nuestro cuerpo, hubo una historia muy cercana al mundo animal, salvaje, llena de condicionamientos y adiestramientos, con hábitos irremediablemente inamovibles, porque así trabaja el ego, no quiere cambios, quiere rutina, es salvaje, es adictivo. Donde le estamos dejando en este tiempo, esto se sabía desde siempre, en las escuelas esotéricas, que ese matrimonio ahora es el momento. Esa
tantricidad, materia-espíritu, llegó el momento de la fusión, boda. Podríamos decir que la materia, escuchen bien, todo lo que es materia o el aspecto femenino de Dios es lo mismo. Todo lo que es experiencia, materia en evolución, es la parte matriz, creadora de vida, el aspecto femenino de Dios. Y la idea de evolución, y ahora consciente, era el aspecto masculino de Dios, que se hace en uno. O sea que aunque yo tenga ser varón, mi género es masculino, también soy femenino, porque toda la experimentación de la idea de evolución es el aspecto femenino de Dios. Y la idea de evolucionar es el aspecto masculino de Dios que se hace en uno. Y nosotros somos en este tiempo, en esta línea de tiempo, el fruto de ese matrimonio. Somos el hijo, el padre y la madre, donde el tres se hace uno. Esto se sabía en esas escuelas. Capaz que no lo entienden, capaz que sí. No importa. ¿Cómo es la ingeniería del ego? El ego tiene una ingeniería donde necesita ser alfa, ganar, naturaleza básica del ego, dominar, conquistar a la manada. Y los que más egos tienen se han llamado reyes, presidentes, jefes de empresa, porque han llegado por astucia. Y tienen una naturaleza fundamental, el ego, la manipulación. Y hasta podríamos decir, es psicópata. No le importa nada con tal de ganar. Con esa naturaleza estamos lidiando hace vidas. Pactó, siempre que nace como humano, con un espíritu que necesitaba hacer experiencia en otra dimensión más sutil. Podemos hablar de dos evoluciones: la de la materia, donde la humana es el fruto de la primera dimensión mineral, segunda vegetal animal, y la tercera, que estamos llegando ya casi al sexto, séptimo grado de la evolución humana, donde ahí sí hago consciente el juego de que espíritu soy. Siempre estuvo el espíritu, pero gracias a la experiencia del ensayo y del error, ya estamos por hacer este encuentro consciente donde la materia se entrega al espíritu dócilmente, dulcemente. La materia no era contraria al espíritu. La materia era salvajemente egoica, egocéntrica, competitiva. Hasta usaba la muerte en modos de guerra, en modos de esclavitud, en modos de suprimir a todo lo que era su oponente. Tenía que predominar el alfa. Los siervos se pelean y el que vence es el que sirve a la sierva. Esto está en nuestra naturaleza. Yo me acuerdo cuando leí un libro que se llamaba El mono desnudo, no me acuerdo el autor, muy conocido en su momento, El zoo humano también, 2 libros, que iba diciendo cómo nuestra naturaleza era totalmente el mundo de los animales, educándose a sí mismo a través de la experiencia, en un hermoso canto rodado, donde íbamos puliendo las asperezas llamadas los conflictos,
pero este es el tiempo en que la mayoría de las piedras del canto rodado ya son esféricas, que es una forma perfecta donde se conecta con el universo, con todos sus puntos, a todo el universo, adelante, atrás, a los costados, la esfera, que es un símbolo de perfectibilidad, de haber llegado al viaje. ¿Cuál es el viaje? El tántrico mundo de vivir dentro mío esa conexión con mi espíritu soy. ¿Cómo es el ego? El ego es astuto, es hábil. ¿Por qué? Porque él sobrevive, es supervivencia. Pero cuando hace conciencia de su conexión con el espíritu, es dulce, dócil, tiene todo por hacer, se llama todo nuevo. Y estamos llegando a este momento, y las escuelas esotéricas lo sabían, y los grandes maestros, no los manipuladores, los grandes maestros, los que no manipulean a sus fieles seguidores, los que no venden sus enseñanzas, los que no hacen separación cuando están en pertenencia, sino en unicidad con la existencia toda, los que no crean símbolos separatistas. Pero, Eduardo, fueron casi invisibles esos maestros, pero los hubo. Lo que hicieron después, lo que decían esos maestros, es otra historia, la historia del hombre, pero los hubo. Y los reconocemos, Krishna, los reconocemos, Jesús, los reconocemos, Gautama, los reconocemos, Lao Tse, Confucio. Pero lo que hacen después, lo institucionalizan, lo hacen humano, lo agarra el ego, lo jerarquiza, lo verticaliza, lo hacen los buenos y los malos, los que se salvan y no, dualidad pura, porque no puede entender la unicidad el ego animal. Pero esto está mal. No, era forma de evolucionar, no estuvo mal, formaba parte del diseño divino que conocen los logos planetarios o los logos solares o las hermandades blancas galácticas o confederaciones galácticas. Sabían de todo esto. Chusmean por ahí y me enteré de que además la experiencia humana tuvo clonaciones de otras realidades humanas en otras galaxias, quedando un territorio extraordinario, el planeta Tierra, de experiencias humanas que encarnaban espíritus hoy, con una vivencia de muchos animales a través de la galaxia que se tenían que encontrar dentro nuestro, diabolus, voces internas que confunden. ¿Que quiero dejar de fumar? No, yo no voy a dejar de fumar, me da culpa dejar de fumar, entonces fumo más, porque me voy a castigar. Son yoes internos que hablan. Eso es la mente del hombre. Entonces, creo una mente condicionada y creo un mundo, en el mundo emocional, superior al cual estamos, inferior al cual salimos, que se llamó emociones, no sentimientos. Los sentimientos corresponden al espíritu. Inteligencia emocional, hay muchos libros de este tema. Puedes ser muy inteligente, pero si tienes una inteligencia emocional baja, sos un psicópata. Puedes ser muy poco informado, pero tienes una inteligencia emocional alta, sos un sabio. Se empezó a ver esto, léanlo, lo habrán leído. Pero también queda acuerdo, además. Y en lo que se llamó la mente inferior fue el concepto dual, ganar, perder, mejor, peor, buenos y malos, divide y reinarás. La guerra de la jungla del asfalto, la gallina de arriba caga a la de abajo, la ley del gallinero. Y eso está por terminar.
Pero no era malo, como se le decía al ego, y no voy a fumar, y no voy a tener sexo, y bueno, pero formó parte del ego castrarse para sentirse más importante que el resto que no eran curas. Todo era ego. Y no se imaginan adentro el ego que había de estas instituciones, que se ha llegado a ser papa matando obispos. Si se sabe en la historia, ya el sol entró, todo se vio, todo se sabe. Hubo una papa que fue mujer, hay hasta una película, Juan. ¿Pero eso fue la miseria humana? No, y acá cambiamos el paradigma. Fue la evolución necesaria, sagrada, bendita, de que este animal se haga por primera vez ser humano. Se busca el eslabón perdido entre el Homo erectus y el Homo sapiens. El eslabón perdido somos nuestro no recuerdo de qué espíritu soy. No es de un tiempo evolutivo, es de un tiempo de la conciencia. Somos el eslabón perdido, que ahora está recordando el juego del Lilaj, el juego de Dios. ¿Recuerdan? No hubo nada malo. En el concepto dual habrá bueno y malo. En el concepto de la conciencia de unicidad, perfectibilidad, evolución consciente, era un juego del Maya, pero ya un juego consciente, el juego del Lila lo llaman los hindúes. Bajar el cielo a la tierra, también se lo llamó. Bajar el espíritu a la materia. ¿Y dónde está ese espacio y lugar donde esto se logra? Dentro nuestro. Y por añadidura, porque dicho fue, busca el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura, hasta el ego espiritual prometía la añadidura. Rezale a San Antonio que te mande un novio todos los domingos. Poné tal vela, invocá a Miguel Arcángel, no, invocá a Uriel, después era invocá a San Cayetano para que te dé pan. Acá en la España no sé, yo sé los ejemplos. Nos hicieron pedir cuando eso fue prometido una vez encontrado el cielo. La mayoría de las escuelas evangélicas te prometen que vas a ser feliz, te prometen que si llevas el aceite esto, si seguís rozando, vas a tener suerte, se te va a dar el trabajo. Eso lo hizo la magia, una magia de dualidad, donde hago algo para algo. Pero la verdadera magia que surge en el nuevo paradigma, en la era acuariana, es que tú te encuentras con el espíritu y ahí sí lo demás se da por añadidura. Una nueva conciencia, mis amigos. Y a esa nueva añadidura, y a esa conciencia de unicidad, y a este momento del salto cuántico entre ser humano a ser, soy humano, nos toca vivirlo hoy, aquí, ahora. ¿Por qué? Porque ahora era el tiempo. No se recibía en la universidad antes de tiempo de pasar las lecciones y la escuela necesaria del tránsito. ¿Qué estamos por trascender? La maestría después de la universidad se egresa de la tierra. ¿No estamos en jardín de infantes? No. El ego no lo veía. El ego solo le importa ganar. El ego solo le importa vivir eternamente. Para poder ganar más plata, ganar más poder. El ego es alfa, el ego quiere dominar al resto. No está mal. Resulta que en la evolución de esta materia había que llegar al tiempo de la hora para recordar quién soy. Espíritu, materia soy. Yo soy. Podemos hablar muchos aspectos del yo.
y les voy a ir dando aspectos cotidianos de cómo los yoes hacen alianzas ¿vieron? Hacen alianzas entre los políticos, es todo lo que se ve. Hacen alianzas entre reyes casándose los hijos, todo es por alianza, todo es para poder ganar más. Y luego cuando ganan más los dos es de quién mata a quién. Si lo hemos visto en la historia de todas las películas que vimos. Si esa fue la historia del ego. Había una consigna fundamental, el cual desaparece, para poder aprender en esa ley de causa y efecto, el dolor. Por eso lo primero que va a desaparecer en conciencia y unicidad y perfectibilidad es toda forma del dolor. Ya no hace falta. Ya al recordar quién soy, dejé de ser el efecto de mis pasadas causas para ya ser la causa. Yo soy un ser de causa, decía el libro de Saint Germain, y esa causa es la luz. Ya no soy un ser de efecto de mis pasadas causas, la del ego. ¿Bueno o malo es el ego? Necesario, imprescindible, materia prima para esta materia elaborada del aquí y ahora que nos toca vivir. Ni bueno ni malo, sagrado, mis amigos, sagrado. ¿Por qué somos tan poco los que estamos dándonos cuenta? El ego, con todas sus formas, ya se bajó de la bicicleta. Por impulso sigue andando en políticas y religiones o modos, pero no se han dado cuenta que no hace mucho ya colapsó el sistema que estamos viviendo. Yo vengo a recordarles. Ya colapsó la política, ya colapsaron las religiones. De a poco tenemos que darnos cuenta que la bicicleta anda sola y yo ya me bajé. Estoy distraído viendo cómo la bicicleta sigue andando sola sin darme cuenta que nos bajamos. Ayer me preguntaban, pero no fue grabado y hoy quise traerlo para ser grabado. ¿Qué pasó en el 2012? Pasó que casi un 99% de las personas del mundo entraron al capullo y están ahora haciendo un trabajo de purga, de revisión. Por eso este primer tiempo del trabajo de la respiración unificada es de purga, donde voy trayendo energías bendicentes hacia áreas, hacia cuerpos, hacia circunstancias, hacia sistemas, que es lo que yo les comparto, les estoy enseñando. Es muy sencillo. Estuvimos el otro día casi 8 horas el domingo, pero en 8 horas ya salen otras personas conociendo la técnica, la herramienta, el truco, pero ya saben que están dentro de la crisálida. Van a ver personas que van ya a haber roto el capullo. Estamos esperando a otros que rompan el capullo. Yo no miro gente mala, gente dormida. Cuidado con los que se hacen creer que saben más que los demás, porque es la ilusión de la dualidad. Yo solo veo un proceso alquímico extraordinario en el planeta Tierra. Pero me van a querer convencer de que viene el fin del mundo, tal día, de que viene un colapso de la plata, de que para que tenga miedo. Pero lo vamos a aprovechar para alquimizar el miedo. Eso se llama punto cero, la purga. Momentos en que va a caer, a colapsar nuestras realidades internas. ¿Cuáles realidades? La del ego. Y automáticamente el yo inferior se hace superior y llega un momento que el yo superior
se hace soy, yo soy. Les voy a dar un ejemplo, espero graficarlo a los que me están escuchando. Hay un sol que está como a una luz, que está como a 20 metros, hay una sala que tiene 100 metros, pero a 20 metros hay una luz, el sol interior, el espíritu. Esa luz da una sombra. ¿Qué hace el ego? Distraernos mirando la sombra y queriéndola agarrar, peleándome con ella. ¿Qué hace esa persona? Se aleja de la luz y la sombra se hace más larga. ¿Lo ven? ¿Lo visualizan? ¿Qué hace alguien que empieza a saber qué espíritu soy? Solo mira la luz, ya no mira más sombras, ya no juzga, ya no condena, ya no ataca, ya descubrió que era un viaje sagrado. ¿Qué ocurre con la sombra cuando el individuo va caminando y se pone bajo la luz? ¿Qué ocurre? Se llama la sombra. Se achica. Y cuando estamos arriba de la luz, no hay sombra. Se le decía al Buda, el sin sombra. Era un símbolo. Hoy se los develo. ¿Te va a distraer el ego? ¿Y si es su naturaleza? Distraerte. Porque perdés o porque ganás. Porque mereces o porque no mereces. Porque tengo que curarme o porque me voy a morir. Morir. Curarte. Olvídate. Solo soy. Satchidananda. Miro la luz. ¿Hacia dónde me conduce la luz? Hacia la luz. Allí donde está mi atención, decía Saint Germain, en eso te transformarás. Si seguimos viendo que tenemos que juntarnos para que haya más luz, mira, yo te voy a dar la técnica. Cambias vos y cambia el planeta. Porque hay un solo planeta, el tuyo, y va a hacerse una masa crítica tal que tu trabajo interior te va a hacer entender que uno en Dios es mayoría. Juntarnos en grupo, juntarnos en instituciones, pagar para ir a un lugar, para juntarnos ese día en algún lugar sagrado, mayor lugar sagrado que tu cuerpo, que tus cuerpos, que aquí y ahora, para reflexionar. Vamos recordando quién soy. Voy de camino. Y vas a ver que si miras tu reino interior, ese matrimonio sagrado entre el espíritu y la materia, como lo único urgente, lo demás, vas a ver que se da por añadidura. Desde un buen milagro frente a mi enfermedad, o un buen morir frente a mi viaje sagrado de que todo está para ser exaltado y todo, hasta morir, es sagrado. Y ahí vamos viendo libros que hablan del buen morir, de la aceptación, que no es igual a la resignación. Porque cuando yo me acuerdo que trabajaba con gente que moría, le decía, agárrate a dos milagros. Al milagro de salvarte y al milagro maravilloso del viaje que te vas a mandar, y a eso se llama buen morir. Vos trabajá para los dos y que el misterio te sorprenda, pero los dos te conducen a un bien mayor. ¿Quién no murió? El ego no quiere morir. El ego, ¿por qué no quiere morir? Porque es ignorante. Es su naturaleza. Lo quiere todo para siempre. ¿No ven los animales que tienen hábitos? Que el pajarito que hoy está posado en esa rama, si es que el hombre no lo bajó la caña a la rama esa, es la misma rama que su mamá se posaba, que su abuelito se posaba. No quiere cambios, se resiste al cambio. El mono desnudo que tenemos adentro no quiere cambios, quieren gobernar los mismos, quieren gobernar sobre toda la humanidad, solo quieren más,
es una ambición desmedida, porque tiene miedo. El animal tiene supervivencia, el miedo a él lo hace supervivir. Es la historia que llevamos en un cuerpo encarnado, que llega a su fin. Y vuelvo a repetirles, ahora es ese tiempo. Y lo sabían todas las instituciones. Y los que son muy ego, muy psicópatas, muy ignorantes, son los que van a querer no dejar este juego. El 5% de la humanidad. Algunos están en la crisálida recién entrando, otros ya están por la mitad del proceso, otros ya están saliendo. Ni mejor ni peor el gusano, el que empieza a hacer el capullo de seda, el que está haciendo la metamorfosis, o el que está rompiendo el capullo, o el que ya está volando. Todo es sagrado. Ni mejor ni peor, ya no existe. Una mariposa va a hablar de pares con la existencia toda. Ni neófitos, ni iluminados. Inventos y palabras, ni cielos ganados, ni infiernos. Estaba acá la cosa. Acá estaba la cosa. No cuando morimos. Acá está el cielo. Ese es el cielo que vinimos a plantar. Eso es lo que tiene en su diseño. Si no, no me hubiesen co-creado. No hubiesen venido hoy. No era ahora el tiempo. Es ya. No era. Y les quiero compartir algo. Cuando alguien despierta la familia, denle tiempo, todos los que conocieron en la existencia hasta la hora exacta, todos sus ancestros y todas sus realidades múltiples, que algunas están en un tiempo histórico pasado o futuro de la Tierra, pero hemos nacido en esta encarnación para ser el Cristo que eleva a todas mis realidades a la reconexión de quien en realidad soy. Esta es la segunda venida del Cristo, un profundo encuentro con tu Cristo interno, el Espíritu. ¿No hay iglesia? ¿Cuál es la iglesia? La vida. ¿Cuál es el templo? La existencia. ¿Cuál es el libro sagrado? Tu inspiración, tu intuición, lo que hagas. Estás escribiendo tu bitácora del viaje sagrado. Estás develando el arte de vivir. Pero ¿puede ser así de sencillo? Sí. En la metáfora del cuento de Platón, del hombre de la caverna, que creía que la realidad era todo sombras, cuando salió y fue a decirla, no lo podían creer. Y se tomó el tiempo para invitarlos a salir. Hay un cuento hindú. Una leona parió, muere en el instante que da a parir a su leoncito, y su leoncito parió cerquita de un rebaño de ovejas. Y las ovejas lo criaron como ovejita. Pasaron los años y él decía, soy una ovejita, hasta que un león de lejos lo observó y vio su actitud de oveja y se fue acercando de a poco a la ladera de un río
El leoncito sentía algo especial, pero también miedo, de que eso era algo enemigo de la manada de ovejas, el cual él se creía ser. Y se fue acercando al agua, porque lo llamaba la atención esos escritos, esos que hablan por internet, esos que dicen que hay un cambio planetario. Y un día va a tomar del agua del río y se refleja en el río, se ve igual que el león y dice: ¡ah! ¡Soy un león! Recordó. Yo soy ese león. Ustedes no son corderos, ni pastores, son leones. Son la fuerza de Dios, la fuerza de la bendición, la fuerza de lo majestuoso, el viajero del universo. Cuenta un cuento argentino contado por Mamerto Menapache, que una vez un gaucho encontró un huevo parecido a lo de los pavos y lo llevó a incubar a una pava. Este es un cuento pesimista. Se crió con los pavos, comía bichitos, pero era cóndor. Y cada vez que volaba un cóndor, algo en él vibraba, algo en él sacudía, algo en él. Y la mamá pava y los hermanitos le decían: no te acerques, vení, subite al árbol, vení, estemos juntos, no te alejes. Y dice el que escribió el cuento, y no se animó a volar, como Juan Salvador Gaviota, y murió en la pavada. Y murió en la pavada. Lindo cuento. No se peleen más con todos los que hablan mal del ego. No tienen que dejar de hacer nada, solo recordar quién soy. Porque cuando empiezan a pelearse con el ego, que dejo de fumar, que dejo de tener sexo, que soy más porque soy monje, porque yo tengo disciplina, la disciplina es del ego, la sabiduría es del espíritu, la obediencia es del ego, como un perro que se deja domesticar. A esto en la antigüedad se lo llamaba despertar. En estado de planta sagrada, en los misterios de Eleusis, contaban esto que les estoy contando yo. Y en el Ojo de Horus también. Estamos recordando. Gracias por haber venido hoy, pero nos quedamos cantando. Hasta la próxima hora, que seguiré con este tema.